Entonces la regla del producto, antes de mencionarla, voy a hacer un problema motivacional. Vamos a encontrar un problema donde vamos a encontrar la derivada de una función, y luego nos vamos a dar cuenta de que si conocemos las derivadas de cada producto, de cada función que forma parte de este producto, podemos combinarlas por medio de la regla del producto. Entonces ahorita simplemente vamos a encontrar la derivada con la única técnica que conocemos ahorita, simplificando y derivando. Entonces vamos a encontrar la derivada de esta. Vamos a poner derive. La función f de x es igual a x a la cuarta más x al cuadrado por 5x a la quinta más 20. Entonces ahí está, la única técnica que tenemos a nuestra disposición es simplificar. Entonces simplifiquemos y luego derivemos. Entonces aquí puedo multiplicar este término por este término, 5x a la 9, y luego este por este. El orden no importa mucho, 5x a la 7. Entonces aquí ya multipliqué estos dos. Y ahora, y este por este. Aquí multipliqué este por este. Todavía no he hecho la última multiplicación por el último término. Entonces tengo 20 por x a la 4, que es 20x4, más 20x al cuadrado. Entonces ahorita ya multipliqué este por este y este por este. Y ahorita, ¿cuál sería la derivada de esta función? Ajá, 45 x al, ajá, más 35 más, creo que es, bueno, es 80, es un 4, pero está bien, 80x a la 3 más 40x. Entonces ahorita esta es una forma como podemos calcular la derivada, pero por ejemplo van a haber otros problemas donde sí va a ser bien difícil hacer una multiplicación, problemas por ejemplo como este, digamos, y problemas con multiplicación bastante extensa. Si queremos calcular esta derivada va a ser mucho más complicada. Si queremos expander, simplificar y luego derivar, va a ser muy impráctico. Entonces, por ejemplo, tenemos este otro problema. Ahorita yo creo que hasta el jueves ya vamos a poder, hasta el jueves de la otra semana, miércoles de la otra semana, vamos a poder derivar completamente esta función. Pero ahorita como la tenemos, la única técnica, tenemos que expander este producto, luego expander este. Vamos a tener 10 términos, 11 términos aquí, 10 términos acá, y hacer una multiplicación de 11 contra 10 términos. Vamos a tener 151. Y después tenemos que derivar cada uno de esos. Entonces esto es una locura. Pero con la regla del producto vamos a poder tomar esta derivada sin ningún problema. Ya pueden conjeturar que la derivada de esta función va a ser 10 por x más 1 a la 9. Y esta va a ser 9 por x a la menos 5 a la 8. Y simplemente tenemos que ver cómo combinar ambas derivadas para este producto. Van a haber otros problemas donde la multiplicación no es posible. Todavía no hemos visto esta función exponencial. Yo creo que ya voy a escribir esta regla solo para que la tengamos a nuestra disposición. Pero digamos, si por ejemplo queremos encontrar la derivada de a a la x por x a la 5, no hay forma de que podamos expresar esto en términos solo de un polinomio. O sea, eventualmente vamos a conocer la derivada de a a la x y ya sabemos la derivada de x a la quinta, que es 5x a la 4. Entonces otro problema donde nos va a ayudar la regla del producto. Y el último sería, digamos, un problema como x a la 8 más x al cuadrado por el logaritmo de x. Entonces estos son problemas que solo se pueden hacer con la regla del producto. Lo vamos a volver a ver esto, pero posiblemente ya vieron en el formulario que la derivada de e a la x es igual a e a la x
Si hay bastante interés por conocer por qué la derivada de esta función exponencial es simplemente la función exponencial, podemos regresar al tema del límite. El de logaritmo de x yo creo que sí la voy a poder hacer como motivación de derivación implícita. Esa es otra derivada bien bonita. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Yo creo que esto es lo bonito. Si una de estas se hace con definición de límite, la otra se puede hacer con derivación implícita. Entonces estas son las otras reglas que vamos a estar usando en la clase. Todavía no las vamos a ver en su totalidad porque eso es parte del capítulo 12, pero si ya se familiarizan con ellas, se empiezan a familiarizar con ellas, el capítulo 12 va a ser mucho más accesible. Entonces conocemos ya estas derivadas y simplemente tenemos que ver cómo lidiar con estos productos. U por B, esa también es U por B, U por B. Y ahorita les voy a escribir la regla del producto. Desafortunadamente la derivada, como vamos a ver, no va a ser simplemente que multipliquemos el producto de las derivadas, no es como la regla de la suma. Esta regla va a ser un poco más elaborada, vamos a ir teniendo más y más términos. La regla del producto nos está diciendo que si f y g son funciones diferenciables, eso nos está diciendo que podemos encontrar la derivada. Tenemos una fórmula de derivación. Entonces el producto de estas funciones también va a ser diferenciable. Y además la derivada de este producto, que la voy a escribir de esta forma, f por g prima. ¿Por qué la estoy escribiendo así? Porque vamos a ver cómo se va quebrando esta regla. Entonces la idea es de que primero tomamos la derivada de la primera función y la multiplicamos por la segunda función, g, más, luego volvemos a escribir la segunda función, la primera función, y la multiplicamos por la derivada de la segunda función. Entonces esta es la forma más amigable de memorizarse la regla del producto. Vamos derivando cada una de estas funciones una por una y vamos agregando la vamos multiplicando por la otra función y terminamos hasta que hagamos todas las combinaciones posibles. Aquí, como hay dos funciones, solo se pueden hacer dos combinaciones, primero la derivada de la primera y primero la derivada de la segunda. Tengan mucho cuidado, esta en ningún momento va a ser igual a f, la derivada de f por la derivada de g, salvo unos casos muy especiales, pero en realidad esta es la regla. El libro la escribe de esta otra forma. Voy a escribir una forma equivalente. Pueden trabajar la que les parezca más cómoda. El libro utiliza varias notaciones para indicar, bueno, esta función depende de x, la otra función depende de g. Vamos a ver cómo se va a ver ahora este lapicero verde. No se mira muy bien. Lo voy a devolver entonces. Pensé que era un lapicero más, bueno, es que hablo en verde. Pero igual la idea es la misma. Vamos a tomar la derivada de f de x, que sería f' de x, o si quieren pueden escribir de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. Como pueden ver, estoy escribiendo lo mismo, pero posiblemente esto lo miren más fácil. Incluso si quieren pueden escribir esto como de g de x, pero es lo mismo. Entonces ahí está. Más que todo lo que vamos a hacer es vamos a hacer un montón de ejercicios que involucren la regla del producto, y esto es más que todo lo que vamos a hacer en el resto de la clase. Yo creo que por aquí nos va a salir algún problema más interesante, como qué pasa si tenemos un producto de tres funciones, algunos problemas donde nos miremos tentados a usar la regla del producto, pero es preferible simplificar. Pero más que todo, a partir de ahorita solo vamos a hacer ejemplos. Vamos a volver a derivar una función que habíamos derivado con anterioridad, que es la función con la que empecé esta clase.
Derivemos f mayúscula de x es igual a x a la 4 más x al cuadrado. 5x a la 5 más 20. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es organizar esa información. U por B. Mi recomendación es que casi que de manera automática vayan tomando todas las derivadas y no escriban unos pasos, bueno, la derivada de esta por esta función más esta por la derivada de la segunda, y luego toman la derivada y luego simplifican. Es algo que lo pueden hacer, pero yo siento que vuelve los problemas más extensos, y la idea de estas reglas es que ya las puedan aplicar de manera automática. Entonces ahí está, solo como ilustración voy a decir, bueno, ¿qué hay que hacer? La derivada de la primera función. D de x por x a la cuarta más x a la 2, x al cuadrado, por la segunda función que no derivamos. Más, ahora escribo, digamos, la primera función, x a la cuarta más x al cuadrado por la derivada de la segunda función. Este es un paso innecesario. Si lo pueden hacer de manera automática es ideal, porque ese sería uno de los propósitos de esta regla, aplicarla de manera automática. Entonces ahorita simplemente voy a derivar esta primera función, 4x al cubo más 2x por 5x a la quinta más 20 más x a la cuarta más x al cuadrado por 25, si mal no estoy, 25x a la cuarta. Y aquí, como pueden observar, hay un pequeño problema. Cuando habíamos trabajado este problema al principio, habíamos encontrado que esta era la derivada, y ahorita estas dos parecen ser diferentes. Son equivalentes, y si empezamos a simplificar esta expresión solo para verificar de que obtenemos la misma respuesta, vamos a ver que podemos usar estos dos métodos sin ningún problema. Entonces empecemos a simplificar aquí. Tenemos 20x a la 8. Parece que no vamos a llegar a este, pero aquí miro un 25x a la 8, nítido. Más Q. Vamos a poner este otro, es el siguiente término, más 10x a la 6. Luego estaríamos calculando 80x al cubo. Ya tengo aquí el 80x al cubo, nítido, ya ahí están coincidiendo. Más 40x. Ya tenemos el 40x, nítido, ya vamos llegando poco a poco. Más 25x a la 8 más 25x a la 6. Ok, entonces solo nos faltan aquí unos términos. El 45x a la 8, que ya lo tenemos, nítido. El 80x al cubo ya lo tenemos también. Y si sumo estos dos, vamos a tener el 35x a la 6 más el 40x. Ya tomamos en cuenta todos los términos y obtenemos la misma respuesta. Muy bien. Entonces ahí está, como pueden ver, esta regla no es complicada. Voy a continuar con más problemas. En el siguiente problema no voy a simplificar porque no creo que valga la pena simplificar en este problema. La simplificación es un poco tediosa. Van a haber problemas donde sí va a ser necesario que simplifiquemos, problemas de optimización donde queramos encontrar los potenciales números, donde vamos a tener nuestros extremos locales o absolutos, o cuando hagamos gráficas. Esos números críticos de las gráficas van a ser importantísimos. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Derive g de x, esto es igual a la raíz cuadrada de x más 5x menos 2 por la raíz cúbica de x menos 3 por la raíz cuadrada de x. Voy a poner aquí un más 8. Un pequeño cambio respecto al problema de las notas, pero es un pequeño cambio. Entonces ahí para este problema
Sí, posiblemente no les recomiendo simplificar porque tendrían que multiplicar, tendrían que hacer 9 productos. Entonces tendrían 9 términos, posiblemente combinar términos comunes y eventualmente derivar. Aquí con la regla del producto simplemente decimos, bueno, conozco la derivada de esta función, la voy a ir tomando una por una. También conozco la derivada de la segunda función. Y lo bonito es con las reglas de derivación, si tienen una suma simplemente van derivando y sumando, derivando y sumando. Entonces ahora otra vez por la regla del producto, ¿cuál sería la derivada de u? Tenemos por aquí ahorita estoy encontrando la derivada de u. Bueno, sería 1/2 por x a la menos 1/2 más 5. Y digamos, aquí que estoy escribiendo, aquí estoy escribiendo la derivada de la primera función. Lo que me está diciendo la regla del producto, bueno, aquí escribí u y b, pero pueden escribir también f y g, no cambien nada del problema. Ahora escribo la segunda función tal como me la dan. La raíz cúbica de x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 8, y esto sería mi segunda función. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Escribo la primera función o tomo la derivada de la segunda función? Este producto en realidad no importa si lo tienen como g' por f o f por g', no va a cambiar en nada. Incluso el orden de la suma lo pueden alterar, eso no va a alterar para nada la respuesta. La única razón por la que estoy escribiendo la regla del producto de esta manera es que cuando miremos la regla del cociente va a tener una estructura bastante similar a esta, pero va a cambiar por un signo, y ahí sí en la regla del cociente la tenemos que escribir tal como está. Si cambiamos el orden de estos términos, nuestra derivada va a variar por un factor de -1. Entonces ahí sí tenemos que ser más cautelosos, pero aquí simplemente copiamos y derivamos. Entonces esto va a ser esto es la primera función. ¿Y cuál sería la derivada de la segunda función? Ajá. Ajá. Menos. Ajá, 3/2. Ajá, y un más 0 que no lo voy a incluir. Y esto es todo. Entonces, como pueden ver, la única dificultad que hay con la regla del producto es, digamos, la disciplina, ir trabajando estos problemas poco a poco. Aquí no vamos a simplificar porque no es el enfoque de este tema de hoy. Problemas para graficar, sí vamos a tener que simplificar, pero ahí es porque estamos detrás de otros números que nos van a proporcionar información útil para graficar. Pero aquí simplemente estamos calculando una derivada. Si necesitamos evaluar una recta tangente, pues solo les recomiendo reemplazar x por el valor donde están encontrando la pendiente, la recta tangente. Un poco tedioso, pero mucho más fácil que andar multiplicando estos dos polinomios. Bueno, aquí es un binomio por un trinomio, binomio por trinomio, y luego sumar que como 12 números. Y tendríamos que sumar 12 números, demasiado extenso. Entonces vamos a continuar con más ejemplos. Este es un caso bien bonito porque quiero ver, digamos, cómo se les ocurre diferenciar un producto de 3 funciones. Sí, yo creo que. Ajá. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5, sí, porque es una línea recta. La derivada de una línea recta es solo su pendiente, o se puede considerar esto como un 5x a la 1 y tratar esto con la regla de la potencia. Esto es 5 por 1 por x a la 0, pero x a la 0 es 1, entonces por eso es que te queda 5. Ahora la constante, la derivada es 0, porque la derivada de una función constante es 0, esa función no tiene ninguna pendiente, sus valores en y no cambian. Entonces, como ya aclaré esa pequeña duda, vamos a encontrar la derivada de esta función.
Y ahí también me pueden decir qué se les ocurre. ¿Podemos usar aquí la regla del producto o no? O sea, solo va a bajar esto aquí. Para f por g por h. Pero ¿cómo la usaríamos? Aquí tengo dos funciones y aquí tengo tres. Hay que hacer primero la derivada solo de eso. Sí. Sí, precisamente esto es lo que hay que hacer. Entonces aquí vamos a tener nuestra segunda función, va a ser el producto de estas dos funciones, y nuestra primera función solo va a ser la función f. Entonces vamos a utilizar la regla del producto dos veces. Utilice la regla del producto dos veces. Muy bien, entonces vamos a decir que y' es igual a f. Voy a poner un paréntesis y luego voy a denotar con otro color esta segunda función, que va a seguir siendo un producto de dos funciones. Y luego de esta forma ya puedo usar la regla del producto sin ningún problema. Entonces digamos, ahí está cómo escribiría la regla del producto. La derivada de la primera función por la segunda función, que es gh, más la primera función f por la derivada de esto, g por h. Y entonces ahora ya puedo aplicar la regla del producto para esta parte. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función cuando ya lo expanda y todo? Puedo escribir esta primero. Más f por, ¿cuál sería la derivada de g? ¿Por qué término? Por h. Por h, ajá. ¿Y esto es todo o me falta algo más? Ajá, más f, fg. Ajá. Y aquí observen que está ocurriendo algo bien bonito para esta regla. Que posiblemente se han de preguntar, ¿tengo que usar esta regla del producto dos veces? No necesariamente. Aquí lo que podemos ver es que empieza a aparecer un patrón bastante bonito. Primero tomamos la derivada de la primera función y multiplicamos por el resto. Después tomamos la derivada de la segunda función y esa derivada de la segunda función la multiplicamos por el resto de funciones, la primera y la tercera. Y luego eventualmente calculamos la derivada de la tercera función y la multiplicamos por la primera y la segunda. Entonces como que se van pasando la batuta de la derivada. Piensen de esta derivada como una batuta. La primera ya hizo ya corrió su carrera, ya tomó su derivada, se la pasa a la segunda y la segunda se la pasa a la tercera. Y aquí incluso hasta les podemos extender esta regla para 4 o 5 funciones. Va a ser una carrera de relevos larga, pero es bastante fácil de memorizar. Entonces ahí te voy a escribir que por lo que la derivada de f por g por h' es igual a f', las otras no se alteran, g por h más f, le toca ahora la derivada g', h, y luego más fg por h'. Ahora sí, eso no está en las notas, pero posiblemente pueden conjeturar qué pasa si tenemos 4 funciones, cómo calculamos este producto. Sí. ¿Con cuál empezamos? Con e. Ajá, tomamos simplemente la derivada de e, fgh, y luego, ¿cuál sería el siguiente término? Ajá, la derivada de f. Voy a escribir eso solo para ver cómo se van pasando la prima. Más g' más h. Y luego todavía nos... sí. Y estos son los ejercicios bonitos, no requieren álgebra. Y digamos, hay una gran
Hay una gran razón por la que queremos usar estas reglas, porque hay unas funciones que se complican más, y si uno quiere andar simplificando primero un producto de dos funciones y todavía ese nuevo producto hay que multiplicarle otra función, hacer un producto dos veces puede ser bastante extenuante, pero como hemos visto en el laboratorio hay veces que uno tiene bastante suerte y es preferible no usar estas reglas y simplemente simplificar la función. Entonces ahorita viene un problema interesante. Como pueden ver, ahorita los problemas pueden tener algún grado de dificultad, pero es más que todo para que se familiaricen con esta regla. Esta sería una función bastante interesante de graficar. X al cuadrado menos 1 por X al cuadrado menos 2 por X al cuadrado menos 3. Aquí, si no, les recomiendo simplificar, se vuelve demasiado extenso el problema. ¿Cómo podemos calcular esta derivada? ¿Sí? Pasándose la batuta. F, G y H. Muy bien, entonces vamos a empezar tomando la derivada de H' de X. Esto es igual a 2X por ¿veo? Acá el 2X, pero es el 2X de G. Ajá. Ajá. Luego por X al cuadrado menos 2. Y esto es lo que yo siento que es la lección más importante que pueden obtener con la regla de la cadena. Si pueden hacer estos problemas sin ver la regla de la cadena, eso es la idea, porque la idea es que siempre se estén familiarizando. Bueno, con un producto tengo que ir tomando estas derivadas uno por uno y multiplicando por el resto de funciones. En ningún momento quiero que se memoricen esta regla, no es necesario memorizarla. Y en el momento que digamos que primero escriben la regla y después empiezan a decir, bueno, cuál es G, cuál es H, cuál es F', cuál es G', este problema se va a volver más extenso de lo necesario. Entonces simplemente deriven cada función uno por uno, una por una, y multipliquen por el resto, y multiplíquenla por el resto. Es muy informal, pero es un consejo bastante práctico. Entonces voy a continuar con más problemas. Ahorita estos problemas son un poco de problemas que pueden ser desmotivadores, porque ahorita los estoy tratando de convencer a utilizar la regla del producto, y ahorita todos los problemas que voy a hacer es: tengan cuidado, no siempre es bueno usar la regla del producto si uno puede conseguir atajos. Y aquí todos estos problemas se van a resolver por medio de atajos. Entonces no siempre es bueno utilizar la regla del producto, y más cuando tienen que hacer un problema donde eventualmente tienen que simplificar la función para continuar haciendo más análisis. Entonces diferenciación, donde vamos a poner no es recomendable usar la regla del producto. Con la regla del cociente esta recomendación va a ser todavía más dramática, porque en la regla del cociente, como pudieron observar en el primer laboratorio, hubo un problema donde si hubieran querido hacer la regla del cociente hubieran terminado con algo demasiado extenso. Entonces digamos ahorita les voy a presentar este problema. Este casi que puedo decir que es uno de que, bueno, si usan la regla del producto no está del todo mal. Aquí digamos pueden usar la regla del producto, pero yo siento que es más fácil simplemente multiplicar todo por 1000x. Eh, 1000x por x al cuadrado menos 3, y luego aquí tengo menos 3000x. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si ya quiero tomar esta derivada, aquí solo tengo dos monomios, aplico la regla del cociente de la potencia, 3000 por x al cuadrado menos 3000.
pero si desean pueden usar la regla del producto. Entonces solo la voy a escribir para que observen cómo se complica esto un poquito más. 1000, porque la derivada de 1000x es 1000, por x al cuadrado menos 3, más 1000x, por 2x menos 0. Entonces, como pueden ver, esto es más fácil que esto. Al final llegamos a la misma respuesta, 1000x al cuadrado menos 3000. ¿Qué pasó aquí? Sí, eso, tenemos el menos 3000 aquí. Más 2000 x al cuadrado, sumo estos dos y volvemos a obtener lo mismo. Entonces aquí, como pueden ver, la regla del producto es un poquito más extensa. No hay que hacerlo como las pasadas, que se va como pasando la otra. Sí, es más fácil simplificar y luego derivar. Hay otros problemas un poco capciosos, por ejemplo este. X a la menos 4 por X a la 1014. ¿Quieren usar aquí la regla del producto o se les ocurre hacer algo antes? Sí, sumemos los exponentes. ¿Por qué queremos sumar exponentes? Porque simplemente vamos a tener una potencia, una única función potencia. Entonces esto creo que, si mal no estoy, es 1010. Entonces ya podemos tomar la derivada. ¿Y cuál sería la nueva potencia? 1009. Entonces aquí pueden usar la regla del producto. Solo la voy a hacer medio rápido para que observen cómo se complica esto significativamente con la regla del producto. La derivada de la primera función es menos 4 por x a la menos 5, x a la menos 5, por x a la 1014, luego más, por la derivada de la segunda función, 1014 por x a la 1013, por x a la menos 4. Y esto se mira bastante intimidante. Obviamente después, cuando empecemos a organizar términos, nos vamos a dar cuenta. 1014 menos 5 es 1009. Eso también es 1009. Estas potencias tienen el mismo exponente, entonces se pueden sumar los coeficientes y eventualmente llegamos a la misma respuesta. Pero aquí lo hicimos esto de inmediato y el único pasito que hicimos fue sumar exponentes. Con este tenemos que trabajar un poco el álgebra y aquí en algún momento se complica el cálculo de estos exponentes y pueden obtener algo completamente inesperado. Continuemos con la serie de problemas capciosos. Aquí voy a escribir vamos a escribir un x al cubo menos, vamos a poner menos 8. Otro problema capcioso. ¿Qué podemos hacer aquí que nos va a simplificar un montón este cálculo? ¿Sí? ¿Cómo podemos simplificar esto? Aquí tenemos un cuadrado perfecto. Otra regla bastante útil. Entonces ya, la derivada se simplifica a 6 por x a la 5. Hasta uno se puede sorprender, porque si quieren tratar de hacer este problema con la regla del producto, va a ser algo un poco complicado de trabajar. 3x al cuadrado por x al cubo más 8, más, 3x al cuadrado por x al cubo menos 8. Aquí si utilizan su álgebra, van a observar que estos dos términos se van a cancelar y después vamos a tener un 3x a la quinta más 3x a la quinta, 6x a la quinta. Pero cuando miran esto por primera vez ni se esperan, solo se simplifica esto, sí, solo porque tenemos un cuadrado perfecto. Y como estamos bien de tiempo, vamos a continuar todavía con problemas un poquito más capciosos. Este es uno que me encanta, ya lo había presentado con anterioridad. Aquí, si quieren, podemos hacer esta multiplicación y
van a observar que todo esto se simplifica a algo bien bonito. X al cubo. ¿Alguien sabe qué se simplifica todo esto? Es una diferencia de cubos, ¿no? Sí, es una diferencia de cubos. Es X al cubo más 8. Pero si no están seguros, pueden hacer X al cubo menos 2X al cuadrado. Y vamos a ir escribiendo estos términos. Más 8 más 2x al cuadrado. Ah, nítido, estos se cancelan. Menos 4x. Yo creo que aquí me faltó un más 4x, pero esto lo agreguemos aquí, el más 4x. Menos 4x también se cancelan. Y bueno, ya tenemos el menos 8. Y aquí, como pueden observar, estos se cancelan. Estos se cancelan y nos queda... Sí, esa es la derivada. Y esta sí, ni la voy a intentar hacer con regla del producto. Entonces tenemos un montón de problemas bonitos, sí. En el laboratorio, yo creo que, solo para mencionar, digamos, en el laboratorio, no me recuerdo exactamente cuál era el problema, pero teníamos que un x al cuadrado menos x más 2 por x al cuadrado más 4, si mal no estoy. O yo creo que habían unos 4 y 16. Escribámoslo así, 4. Ahora, como pueden ver, estoy más que todo tratando de hacer esta regla del producto lo más exhaustiva posible. Así el lunes podemos empezar con la regla del cociente. Muy bien. Entonces, este es otro problema. Este es un problema que sí. Okay. Este es un problema donde tendríamos que hacer un triple producto. Pero aquí lo bonito es que primero tenemos un cuadrado perfecto. X al cuadrado menos 16. Pero tenemos x al cuadrado menos 16 por x al cuadrado más 16. No se está cargando ahí mi computadora. Yo creo que ya me la cargaron, gracias. Yo creo que se desconectó. Ok, gracias. Entonces, continuemos. Ahorita, otra vez tenemos otro cuadrado perfecto. X a la cuarta. Pueden escribir esto como menos 16 al cuadrado. Lo pueden escribir como 256, pero la lección es que la derivada es simplemente igual a 4x al cubo. Entonces ahí está. Solo tenemos un problema pendiente más. Va a ser un problema aplicado. Voy a empezar a realizar el problema aplicado. Si nos queda tiempo disponible, podemos resolver alguna otra duda. O tal vez les puedo decir que vamos a ver qué medio vamos a ver en la próxima semana. Sí, perdón. Entonces este ya es un problema aplicado. Que esto es el objetivo principal del curso, que puedan realizar problemas aplicados. Yo creo que solo nos va a dar tiempo para hacer este problema, si mal no estoy. Entonces solo hagamos este problema. La función de demanda-precio de un bien es, escribamos esto como un P de Q para decir que Q es la cantidad. Yo creo que sí hay un problema así en el libro. En el libro trato de trabajar problemas diferentes al libro para que tengan una motivación y observen también los problemas del libro. Entonces, en cierta forma, mis notas, lo que presento en la clase y las notas que subo en mi U se complementan una a la otra. Entonces, ahorita tenemos esta función de demanda que es un poco extraña, es como, yo creo que una función cúbica. Entonces lo que les estoy preguntando es: encuentre el ingreso marginal de la empresa o de la firma cuando X es igual a 1. Y vamos a interpretar el resultado. Ahorita todavía tenemos tiempo.
Entonces ahorita, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué problema ven aquí con este problema de ingreso? Tenemos que construir la función. ¿Cuál sería nuestra función de ingreso? Sí, precio por cantidad. Muy bien, entonces el ingreso es precio por cantidad. Entonces simplemente voy a multiplicar este precio por Q. Por facilidad voy a multiplicar el primer término por Q, pueden multiplicar el segundo, no afecta en nada. Y estoy haciendo esto para evitarme el triple producto. El triple producto es bastante útil, pero solo utilícenlo si realmente la simplificación cuesta. Pero multiplicar cualquiera de estos términos por Q es relativamente fácil. Entonces ahora hallemos el ingreso marginal. ¿Cuál sería el ingreso marginal? La derivada. Sí, la derivada. Entonces aquí es una regla del producto. Si quieren pueden simplificar esta expresión, no hay ningún problema. ¿Cuál sería esta derivada? Igual a 3 menos 5 por la segunda función, 4 menos Q cuadrado, más 3Q menos Q cuadrado. por, Menos 2Q. y aquí les tengo una buena noticia, yo creo que aquí tengo que poner cuando Q es igual a 1. No es necesario simplificar esta función de ingreso marginal, porque lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar cada Q por 1 y luego vamos a poder ver qué tanto estamos ganando si el ingreso, porque tanto estamos ganando un ingreso adicional si producimos una unidad o una tonelada. Ahí no hay mucha interpretación, pero entonces el ingreso marginal cuando Q es igual a 1 es 3 menos 2, que es 1, 4 menos 1 que es igual a 3, más 3 menos 1 que es igual a 2 por menos 2. Aquí vamos a tener un pequeño problema. 3 menos 4. Aquí tenemos que el ingreso marginal es igual a menos 1. Entonces lo único que nos falta para terminar este problema es de decir, digamos, cómo interpretamos este resultado. ¿Qué sucedería aquí? Sí, está perdiendo. Entonces aquí, cuando se produce una unidad, el ingreso disminuye en una unidad si se produce una unidad adicional. Entonces aquí la pregunta sería, ¿le conviene al productor aumentar su nivel de producción a 2 unidades? No, porque ya estamos pronosticando que va a perder, su ingreso va a disminuir. Entonces posiblemente él se pasó el nivel de optimización del ingreso. Entonces muchas gracias, yo creo que terminamos justo a tiempo. Puedo atender alguna pregunta personal que tengan. Hicimos trabajamos un montón de problemas, pero como pueden ver la regla del producto es fácil de hacer. Lo único es que hay que practicar y practicar, ver variaciones. La regla del cociente ya está subida en mi U. Lo interesante es que para el siguiente laboratorio vamos a ponerles un par de problemas de la regla del cociente. Les vamos a proporcionar la fórmula para ese laboratorio para que se empiecen a familiarizar. Entonces ya el ¿Cuándo lo Tengo una pregunta del quiz, no sé si Ajá. una respuesta de uno de los dos. De este. sí, yo creo que es este aquí. De nada. De este porque me tocó.